Vamos a empezar esta quinta webinar dando un saludo pues, a todos los participantes, tanto de España como de Argentina y de otros países de Iberoamérica que también se han inscrito a esta quinta webinar que organiza la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias y en esta ocasión también con la colaboración de REPECA, que es la Red de Psicólogos Especializados en Emergencias de Argentina. Esas acciones formativas que llevamos a cabo, que ya son 5, bueno, pues es uno de los objetivos que tiene la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, que de alguna manera sirve pues para compartir experiencias, investigaciones, estudios, el trabajo que se viene haciendo en el ámbito de las emergencias, tanto en los países de Iberoamérica como en España. Esta es la última webinar que vamos a hacer este año, pero evidentemente va a continuar el año que viene con otras acciones formativas. Estas webinars de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, evidentemente, son posibles pues, gracias también al apoyo que tenemos del Consejo General de la Psicología de España y de Psicofundación, que en definitiva son los que apoyan todas las actividades que estamos llevando a cabo. De hecho, la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias es un proyecto que forma parte de los múltiples proyectos de Psicofundación y, por supuesto, del Consejo General de la Psicología. Dicho eso, agradecer enormemente tanto a Leandro Eidman y a Fiorella Bardelli su colaboración desinteresada. La verdad es que fue un placer desde el primer momento cuando asumieron el encargo de hacer esta webinar. Desde el primer momento, pues por supuesto que dijeron que sí, lo cual es de agradecer. Va a haber dos intervenciones de una más o menos media hora, 25 o 30 minutos de cada uno, y luego daremos paso a una media hora para contestar a todas las preguntas que se vayan planteando a través del chat o que una vez hechas las dos intervenciones, en la última media hora se puedan abrir los micrófonos y podamos compartir todo aquello que pueda ser de nuestro interés. Empezamos entonces presentando en primer lugar, creo que a Fiorella, creo que va a ser, no, Leandro o Fiorella. Leandro, perdona, Leandro Eidman. Él es doctor en psicología por la Universidad de Palermo, es especialista en psicoterapia cognitiva por la Universidad Nacional de Mar del Plata, diplomado en neurociencias cognitivas, neuropsicología y neuropsiquiatría por la Universidad Favaloro, es diplomado en neuropsicología en adultos y niños por la Universidad de Bolonia, en Italia, también diplomado en neurociencias y neuropsicología por la Clínica de Albert Ellis de Nueva York, miembro fundador del área de neuropsicología clínica del Hospital Julio Perrando en Chaco, Argentina. Es director científico de la Red de Psicólogos Especializados en Catástrofes de Argentina y también es docente e investigador principal en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es un currículum muy reducido, muy abreviado, porque no nos podemos extender más, porque seguramente su currículum es mucho más amplio. Lo que pasa es que modestamente él me ha enviado la parte abreviada. Dicho eso, vamos a dar paso a su primera intervención, que está englobada dentro de un título genérico que son las investigaciones y prácticas desde la emergentología en Argentina. Muchas gracias, Leandro, y te doy la palabra porque sois vosotros los protagonistas de esta quinta webinar. Adelante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias por la invitación. Para nosotros es un placer compartir los conocimientos y, bueno, damos la bienvenida a la gente que se interesó en esta conferencia que tenemos para compartir con ustedes. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. Y nuevamente agradeciendo al colega Javier Torres por su presentación y por su hospitalidad en esta jornada que vamos a compartir hoy. Tal como lo informó
Javier en un inicio, nosotros consideramos a las investigaciones dentro de la psicología y dentro del área de la emergenciología necesarias para que, obteniendo evidencia empírica, podamos pensar en determinados protocolos y ordenar la acción en emergencia. De esta manera, bajo un marco empírico que nos sustenta, vamos a poder diseñar de forma más acertada este tipo de protocolos de intervención. En esta oportunidad, la investigación que hizo el equipo de investigadores que tenemos dentro de la red de psicólogos especializados en catástrofes Argentina, que solamente la represento en el día de hoy, y que se encuentra formada por los profesionales que se pueden ver en la diapositiva, nos interesó poder saber el estado de salud mental en los adultos argentinos de población general en este contexto de pandemia por COVID-19. Es así como en algún punto, para poder dar inicio a esta investigación, empezamos a investigar respecto de cómo fue cambiando en la evolución del tiempo el concepto de salud mental. Al punto que consideramos que la definición más acertada es la que otorga la Organización Mundial de la Salud en el 2015, reformulada del año 78, como a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de la enfermedad. De esta forma, teniendo en cuenta que incluye al bienestar mental, nos interesó a nosotros empezar a investigar literatura al respecto de cómo se conforma el bienestar mental o cuáles fueron las contribuciones que se fueron realizando para poder pensar en una salud mental positiva en algún punto. De esta manera nos encontramos con que la salud mental positiva en un principio fue escrita a través de dos constructos, el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico. El bienestar subjetivo, en donde se pone de relevancia el papel de importancia que cumple la satisfacción vital y las emociones positivas, y el bienestar psicológico, más un constructo más ligado a la realización de actividades que sean congruentes con determinados valores personales y que suponen un compromiso pleno con el que las personas se sienten vivas y auténticas. Posteriormente, el autor que lo define al bienestar psicológico de manera más acabada fue Reeve, en donde lo informa como un desarrollo verdadero del potencial de uno mismo. Esas investigaciones fueron, o estos conceptos fueron evolucionando al punto tal de que se realizó un intento por integrar estas dos tradiciones, tanto la del bienestar subjetivo como la del bienestar psicológico, y es así como surge el concepto de flourishing o florecimiento, y de esta manera es definido como aquel sentimiento mediante el cual las personas pueden experimentar tanto esta sensación de bienestar subjetivo como de bienestar psicológico. Es decir, la unión entre lo que se venía estudiando de forma separada como bienestar subjetivo y bienestar psicológico. De esta forma, el autor del constructo de flourishing lo que hace es proponer un modelo de dos continuos en donde en uno de los extremos se sitúe a la enfermedad mental y en el extremo opuesto se sitúe a la salud mental. De esta manera se iba a comenzar a estudiar a la salud mental no meramente como la ausencia de la enfermedad, sino también investigar aquellos aspectos relacionados al bienestar. De esta forma, lo que él informó fue que las personas con presencia de flourishing experimentarían un alto nivel de bienestar tanto subjetivo como psicológico. Y, por otro lado, aquellas personas que se situaban en el extremo opuesto, que es el extremo que él denominó languishing, experimentarían como
sentimientos relacionados a vacío, a falta de interés y de compromisos, y se encontrarían más cercanas al desarrollo de determinadas patologías mentales, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, entre otros síntomas. Sin embargo, quienes se situaban en el medio presentarían un estado de salud mental moderado. De esta forma podemos ver cómo, tras el intento de unir ambas tradiciones, lo que termina informando Kiss es poder comprender la salud mental como un continuo, ¿sí? Coherente con lo que planteaba la Organización Mundial de la Salud. Entonces Kiss lo que plantea es que en el polo languideciente iban a estar una serie de personas con presencia de determinados síntomas relacionados a la salud mental, aquellos que estaban incluidos dentro de los criterios diagnósticos del Manual Estadístico de Trastornos Mentales. Dicha la parte teórica que sustenta la investigación, nos pareció relevante poder informar cuáles fueron las consecuencias psicológicas que fueron dejando como antecedentes otro tipo de situaciones de epidemias o pandemias que hoy estuvimos viviendo. Y por ejemplo, lo que se encontró es que el síndrome respiratorio agudo severo del 2003, en una investigación que se realizó, se informaron que como consecuencia psicológica se encontró en la población elevados síntomas de estrés y niveles preocupantes de angustia psicológica. Otro antecedente que también encontramos es el SARS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, en el 2017, en donde como consecuencia psicológica dejó en la población síntomas elevados también de ansiedad, sentimientos de rabia, concluyendo que estos problemas de salud mental podían haberse prevenido con el apoyo en salud mental. Entonces, en algún punto estos antecedentes llevan a concluir que hace tiempo se sabe que tanto las epidemias como las pandemias afectan a la salud mental, de manera tal que los problemas mentales que son provocados por determinados brotes virales fueron descritos por muchas investigaciones como una epidemia paralela. Pasando a la situación actual, este nuevo agente etiológico SARS-CoV-2, en lo que tiene que ver con la población belga, determinadas investigaciones informaron que el 15% de los ciudadanos adultos, antes del brote epidémico, habían presentado sintomatología que se relacionaba a la ansiedad, y después de 2 semanas, el estrés de la población aumentó un 10% al 25% en estos síntomas. Posteriormente, o de manera paralela, en la población china, diversos estudios informaron que el 53,8% de los participantes en la investigación que se realizó experimentaron graves impactos psicológicos y en detalle aproximadamente el 16,5% presentó sintomatología depresiva, el 28,8% de ansiedad y el 8,1% estrés en niveles de entre moderados y severos. En cuanto al ámbito local, el ámbito argentino, lo que se pudo observar en las primeras investigaciones que fueron realizándose es que empezó a haber una mayor demanda de atención psicológica de la población, y esta demanda de atención psicológica de la población se encontraba relacionada a síntomas similares a los experimentados en diferentes poblaciones a nivel mundial, tales como ansiedad y depresión, en donde se incluían, por ejemplo, alteraciones en el sueño, preocupación, distractibilidad, bajo apetito, cansancio, angustia, tristeza y abulia. Entonces, de esta manera, como equipo, nos propusimos poder determinar la salud mental de los adultos argentinos de población general en este contexto de pandemia por COVID-19, y como objetivos específicos, lo que nos propusimos es poder describir cuál era la prevalencia de las categorías de salud mental positiva en adultos argentinos en contexto de pandemia por COVID, y también verificar si existían diferencias significativas en salud mental positiva con síntomas de depresión
en ansiedad y en intolerancia a la incertidumbre según las variables sociodemográficas, que serían estos síntomas los que generalmente fueron informados por investigaciones anteriores que está experimentando la población de diferentes partes del mundo, como así también se han experimentado en diferentes epidemias o pandemias sucedidas a lo largo del tiempo. Para poder realizar esta investigación, el método que nosotros utilizamos fue de tipo descriptivo y de diferencia de grupos, y el diseño fue no experimental y de corte transversal. La muestra que conseguimos estuvo constituida por 931 adultos argentinos en contexto de pandemia por COVID-19, con un promedio de edad de 33 años aproximadamente, con una edad mínima de 18 años, con una edad máxima de 84 años. Respecto de los datos sociodemográficos, podemos ver que es bastante homogénea la muestra en relación al género, digamos, es decir, hubo una distribución homogénea en cuanto a la cantidad de hombres y de mujeres que respondieron a nuestra investigación. Y en cuanto al lugar de residencia, lo que podemos observar es que han respondido personas de diferentes partes de la Argentina, digamos, ¿no? Es decir, del territorio argentino, han respondido diferentes personas, lo cual es una muestra significativa dentro de la población. Podría decirse de que la mayor población que respondió fue la perteneciente a la localidad o a la provincia del Chaco, y posteriormente las otras localidades en un porcentaje menor. En relación al estado civil, la mayoría de los participantes informó estar solteros, ¿sí? Un porcentaje menor informó estar casado, como así también un porcentaje menor aún en convivencia, divorciados o viudos. Y respecto del nivel de estudios máximos alcanzados, la mayoría de los participantes informó presentar o haber terminado sus estudios universitarios. Posteriormente, un porcentaje menor informó haber tenido sus estudios secundarios, terciarios y estudios superiores en un porcentaje menor aún. ¿Cómo hicimos para poder obtener los datos de lo que nosotros queríamos investigar? Fue a través de los instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición fueron una encuesta sociodemográfica elaborada con información ad hoc que nosotros queríamos saber respecto de la población. El inventario, el Mental Health Continuous, la forma corta del continuo de salud mental, elaborado por KISS en el 2005, y adaptado al ámbito argentino por Lupano Perugini et al., que es una escala que se encuentra compuesta por 14 ítems, que evalúa el bienestar emocional, psicológico y social. El inventario de ansiedad, originalmente de Spielberg y adaptado a la Argentina por Leibovich de Figueroa, y la escala de intolerancia a la incertidumbre, originalmente realizado por Seida, Douglas y Leblanc, y adaptado por Debrén Rodríguez y Brenla a la Argentina, y el inventario de depresión de Beck, adaptado a la Argentina por Brenla y Rodríguez. Es importante informar que los inventarios que fueron administrados están adaptados al ámbito local, porque de esta manera uno puede estar midiendo con mayor precisión en función a que no existan diferencias a nivel de comprensión en la lectura de los inventarios y a diferencias culturales, claramente, al momento de responder. ¿Cómo fue el procedimiento? Nosotros lo que hicimos fue, los datos se recolectaron mediante un procedimiento de muestreo no probabilístico. Las técnicas que utilizamos fueron distribuidas a través de redes sociales bajo la modalidad de un formulario de Google. Este formulario contenía en su portada como campo obligatorio aceptar el consentimiento informado que fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Asociación de Psicólogos Especializados en Catástrofes Argentinas y resguardado por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. ¿Cómo hicimos el análisis de los datos posteriormente a la recolección de los mismos para poder clasificar los diferentes niveles de salud mental según el continuo de salud mental? Se utilizó un procedimiento estándar diseñado por el autor que posteriormente efectúa el cálculo de los porcentajes para poder determinar cuáles son las prevalencias en cada una de las categorías informadas
tomadas anteriormente. Se utilizaron pruebas paramétricas, teniendo en cuenta que en los objetivos se complementaban las pruebas de normalidad y homogeneidad de las varianzas. Por lo tanto, para aquellos objetivos que eran de diferencias de grupos, los estadísticos que utilizamos fueron Students y ANOVA Huang-Wei, y para poder analizar las diferencias entre la salud mental y los síntomas psicológicos, según las variables sociodemográficas, también se utilizaron estos estadísticos mencionados anteriormente. Se sistematizaron los datos y se analizaron con el programa SPSS en su versión 20. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos? Los resultados que obtuvimos es que, en relación al primer estudio que pretendíamos determinar la prevalencia de salud mental positiva en adultos argentinos en contexto de pandemia por COVID-19, el 66,7% informó un nivel de salud mental languideciente. El 23,2% solamente informó un nivel de salud mental floreciente y el 10% un nivel de salud mental moderado. Al momento de poder analizar la salud mental positiva según los síntomas de depresión, de ansiedad y de intolerancia a la incertidumbre, según las variables sociodemográficas, lo que nosotros pudimos observar es que tanto en ansiedad como en depresión, lo voy a marcar, no sé si lo ven, ¿se ve el punto? Sí, uy. Tanto en ansiedad como en depresión, que es el STAI y es el BDI, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas a favor de las mujeres. Es decir, que las mujeres presentaron mayor sintomatología tanto de depresión como de ansiedad en comparación a los hombres. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para lo que es el continuo de salud mental y la escala de intolerancia a la incertidumbre. En lo que respecta a la edad, lo que se puede observar es que las diferencias encontradas en todos los inventarios administrados, tanto el inventario de salud mental positiva, el inventario de ansiedad, el inventario de depresión y el inventario de escala a la intolerancia y la incertidumbre, las diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas. El hecho de que las diferencias encontradas hayan sido estadísticamente significativas implican de que una mayor parte de las personas que se encuentran comprendidas en el grupo etario de los 19 a los 29 años presentaron mayor sintomatología relacionada a el continuo de salud mental, en contraposición a las personas que se encontraban en el grupo etario de 30 y de 59 años o de 60 años y más. A su vez, lo mismo puede observarse en relación a la ansiedad, es decir, en relación a los síntomas de ansiedad, las diferencias que se encuentran estadísticamente significativas se encuentran en que las personas de edades de 39 y 50 y 60 años presentan mayor sintomatología tanto de ansiedad como de depresión en comparación a personas que informaron estar en el grupo etario de 18 a 29 años. A su vez, en cuanto a lo que es la escala de intolerancia a la incertidumbre, se encontraron también diferencias estadísticamente significativas y esas diferencias estadísticamente significativas fueron a favor en algún punto del grupo etario de entre 30 y 59 años en contraposición al grupo etario más joven que los mayores de 60 años. En lo que respecta al estado civil, para poder salirnos un poco de lo que son las tablas, me parece interesante contarlo, que tiene que ver con que las personas que refirieron estar solteras presentaron mayores síntomas de ansiedad en comparación a quienes refirieron estar casados, en concubinato o divorciados, y además las personas que informaron estar divorciadas presentaron mayores síntomas de ansiedad que las personas casadas. A su vez, las personas solteras refirieron mayor sintomatología de depresión que las personas casadas, y en relación a la sintomatología relacionada a la variable intolerancia y la incertidumbre, las personas solteras presentaron mayor sintomatología en comparación con las personas casadas. Y finalmente, respecto de lo que es el estado completo de salud mental, los resultados informaron que las personas casadas presentaron mayores niveles de salud mental que las demás categorías de estados civiles. Es decir, muy congruente teniendo en cuenta de que en
los diferentes estados civiles, la mayoría de las personas que se encontraban divorciadas o que se encontraban solteras o o que estaban viudas presentaron mayor sintomatología que aquellas personas que se encontraban en concubinato o que estaban casadas. Ahora bien, en lo que respecta al nivel educativo, solamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas en lo que es ansiedad, depresión y escala de tolerancia a la incertidumbre, lo que quiere decir de que aquellas personas que tenían únicamente el secundario como nivel educativo máximo alcanzado, presentaron mayores niveles de ansiedad, de depresión y de intolerancia a la incertidumbre que aquellas personas que tenían un nivel universitario o un nivel educativo más elevado que el del secundario. Sin embargo, me parece que es un dato significativo, no se encontraron diferencias en el completo estado de salud mental. Lo que nos estaría indicando es que el nivel educativo en cuanto a lo que es la salud mental positiva pareciera ser no influir. En lo que respecta a la clase social, también los datos son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque únicamente fue significativa la escala, fueron diferencias significativas en la escala de la intolerancia y la incertidumbre. Es decir, que aquellas personas con una clase social reportada como baja obtuvieron mayor intolerancia y la incertidumbre en contraposición a aquellas personas que reportaron tener una clase social mediana y alta. En lo que respecta a los diferentes instrumentos administrados, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas respecto de la variable clase social, por lo que pareciera ser de que el completo estado de salud mental tampoco estaría dependiendo de la clase social de las personas. Como punto final, y para concluir, lo que se puede decir es que los adultos argentinos en contexto de pandemia por COVID-19 presentaron un funcionamiento hedónico bajo, quiere decir que están más del polo languideciente en términos de KISS, lo cual representa la ausencia de salud mental y que se encuentra caracterizada por desilusiones, por sentimientos relacionados a que la vida carece de significado y de sentido, lo cual provoca mucha inestabilidad emocional, y a su vez se encuentran limitados ante la posibilidad de poder establecer un propósito en la vida. En lo que respecta a los datos sociodemográficos, lo que se observó es que las mujeres presentaron mayores síntomas de ansiedad y de depresión en comparación a los hombres. Estos resultados son similares a los hallados en la mayoría de los estudios internacionales y en los otros estudios que se hicieron en Argentina. Y a su vez, los adultos jóvenes y adultos medios son los que se encontraron, como informamos, mayormente afectados por síntomas de ansiedad y depresión en comparación con los adultos mayores, a su vez que los adultos jóvenes obtuvieron mayores niveles de intolerancia a la incertidumbre en comparación con los adultos medios y los adultos mayores. Lo que veníamos informando recién, quienes habían reportado tener estudios inferiores al promedio, presentaron mayores síntomas de ansiedad, de depresión, de intolerancia a la incertidumbre, en coincidencia con investigaciones similares a nivel mundial. A su vez se encontró que el nivel económico de la población repercute en el impacto no repercute en el impacto de la salud mental positiva, ya que quienes informaron pertenecer a un nivel socioeconómico bajo presentaron mayor sintomatología relacionada a la ansiedad, a la depresión y a la intolerancia y la incertidumbre, y eso también se encuentra en consonancia con diferentes estudios realizados a nivel mundial. Entonces, se podría pensar que tanto las diferencias respecto del nivel educativo y del confort económico relacionado a la clase social en la población encuestada constituyen indicadores que dan cuenta de la desigualdad en algún punto de recursos culturales y materiales en el marco de esta crisis sanitaria, teniendo impacto especialmente en la salud mental. Muchas gracias. Espero haber sido claro y estado en tiempo al momento de la explicación y doy paso a Javier. Muchas gracias. Muy bien, Leandro, has cumplido exactamente con el tiempo previsto. Luego daremos paso a las preguntas porque creo que este estudio es interesante y yo de entrada ya tengo apuntada alguna pregunta que creo que servirá también para entrar en debate.
Continuamos con Fiorella. Ella es psicóloga, licenciada por la Universidad Nacional de Córdoba, también es profesora de psicología en dicha Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en psicología de urgencia y de emergencias, precisamente lo hizo en la Universidad Cardenal Herrera de Alicante, en España. Es secretaria de ética de la Red de Psicólogos Especializados en Catástrofes de Argentina, REPECA. Es miembro de la Comisión de Emergencias, Desastres y Catástrofes del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Es asistente sanitario en emergencias prehospitalarios y también, bueno, lo quiero destacar porque creo que es un área muy interesante, emergente, nunca mejor dicho, todo el ámbito de la psicología perinatal. Ella es psicóloga perinatal y es coordinadora del área de salud mental perinatal de la Fundación Nascere, preparadora perinatal y doula. Yo creo que eso es un tema interesante, lo de la psicología perinatal, y sobre todo nosotros también queremos hacer hincapié en todo el tema del duelo perinatal, que será objeto también de otra webinar cara al año que viene, cómo manejar la situación del duelo perinatal, qué hacer, qué no hacer, cómo decirlo, cómo no decirlo, cómo manejar la situación con la madre, con el padre, con la familia, etc. Pero no nos vayamos a otro tema, nos centramos en el tema de hoy. Y lo dicho antes, pues agradecerte enormemente el que quieras compartir tus experiencias con nosotros en esa media hora previa al debate que tendremos después. Muchas gracias. Bárbaro, muchísimas gracias, Javier. Sí, las dos áreas tienen mucho más en común de lo que uno pensaría, pero desde la emergente, o sea, la emergencia misma, hasta el hecho de desbordar los recursos de las personas en un montón de aspectos, ambas áreas se relacionan mucho. Así que bueno, si les parece, entonces voy a pasar a compartir pantalla yo. Muy bien. Ahí está. ¿Me avisan si se ve bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Esta parte de la ponencia tiene que ver, y la pensamos y la articulamos como para poder conectar lo que ha presentado el doctor antes con todo lo que tiene que ver con la emergentología y al mismo tiempo, como nosotros lo trajimos desde la investigación, lo que es la psicología positiva. Entonces, está pensada desde el poder unir la psicología de la emergencia con los aportes y lo que tiene para enriquecerla desde la psicología positiva. Nosotros sabemos que la psicología de la emergencia trabaja tanto en la precrisis como durante una crisis, como en el post-crisis. Entonces vamos a ir viendo los aspectos más significativos que nos trae la psicología positiva y cómo lo vamos a ir articulando con la parte de la emergencia. ¿Sí? Para poder arrancar esto, voy a tomar una de las diapositivas de mi compañero, en el cual dentro de la población argentina tenemos entonces un polo o una parte de la población que se destaca por tener características en este momento quizás por bajo del umbral de bienestar que tenía antes, en donde hay mucha presencia de sentimientos de vacío, de falta de interés, de compromiso, de ansiedad, depresión, donde uno podría pensar en donde las consecuencias van a ser en cierta manera negativas, ¿sí? Tanto en este momento como a largo plazo. Y al mismo tiempo hay otra parte de la población que, como se puede ver, es evidentemente menor, en donde esta situación está haciendo que el nivel de bienestar de la persona esté aumentando. La misma situación, pero depende de la persona, se aumenta el nivel subjetivo de bienestar y el nivel subjetivo a nivel incluso de vincular, psicológico, social, laboral. Entonces, vamos a ir viendo cómo se comparan estos dos aspectos. Una de las cosas que estaría bueno remarcar es que la psicología en general se ha caracterizado por estudiar los efectos negativos que tienen las situaciones de urgencias, emergencias, catástrofes, como la pandemia en la que estamos, y cuáles son, por ejemplo, las consecuencias como el estrés postraumático, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con depresión, ansiedad. Hay muchísimos estudios a lo largo de los años que tienen que ver con eso. Y sin embargo, muy pocos en lo que tiene que ver con este otro polo, en el qué se puede destacar de positivo, cómo puedo usar yo esto para el poder ayudar a la población en general, no solo el que se está sintiendo mejor, sino también el que está en una salud mental moderada o incluso el que se siente quizás un poco más triste que antes, ¿sí? Para volver esto, voy a arrancar por el polo en el cual no nos vamos a centrar, que es el polo languideciente,
que básicamente quiero presentarles cuáles son por ahí las variables que hacen que una persona tenga una percepción de lo que está sucediendo quizás un poco más sesgada, ¿sí? Como 4 principales está la noriedonista, que tiene que ver con que las personas nos acostumbramos más fácil a las sensaciones de placer o de bienestar que cuando algo nos es displacentero, ¿sí? Todas estas tienen un origen muy biológico, entonces en realidad si las pensamos es esperable y es saludable para nosotros que no nos habituemos a algo que nos hace mal. Entonces a nivel evolutivo, las cosas que nos hacen bien enseguida se nos hace cotidiano y adaptable. Entonces, como segundo punto, lo que tiene que ver con las reacciones dispares ante una pérdida o una ganancia. Es decir, que voy a comportarme distinto si es una pérdida o si de golpe algo que yo tenía se perdió, o si de golpe tuve una ganancia con respecto a eso. Esto, un ejemplo muy cortito, se ve muy fácil en lo que son los partidos de fútbol. Y se ve mucho en los profesionales, los deportistas de alta élite. Cuando uno tiene un partido y de golpe gana, enseguida se pone la cabeza y la mente en el partido siguiente. En cambio, cuando tu equipo o tu propio grupo o lo que sos fanático, tu cuadro, pierde, enseguida la elaboración y el malestar por esa pérdida se queda mucho más en el tiempo y cuesta mucho más salir de ese estado para poner la cabeza en el siguiente partido. Entonces, a eso tiene que ver con las reacciones dispares frente a si es una ganancia o si es una pérdida. El tercer puntito tiene que ver con las comparaciones sociales negativas, que tiene que ver que los humanos somos seres sociales y básicamente nos comparamos mucho en distintos aspectos, conscientes o inconscientes, con otras personas, y mi sensación del estado en el que estoy no solo es independiente, sino que va a tener mucho que ver con las personas que yo tengo alrededor, el estado emocional de esas personas y lo que esas personas sufren o no sufren. Y por último, el tema de las elucubraciones, que tiene que ver con las rumiaciones y los pensamientos automáticos, tiene que ver con pensar demasiado de manera innecesaria y pasiva, porque ya vamos a ver que hay otro tipo de rumiaciones sobre el sentido, ¿sí? Sobre esta cuestión de lo mal que estoy pasándola, las causas, las consecuencias de por qué habrá sido así o qué va a pasar después, básicamente sesgan mucho este aspecto del cómo veo yo la realidad. Y por último, con respecto a este polo, traje otro concepto que es muy importante, que lo plantea Seligman, que tiene que ver con la indefensión aprendida. La indefensión aprendida tiene, por definición, el hecho de la sensación que yo tengo de que yo haga lo que haga frente a esta situación, no voy a tener ningún cambio. Entonces, yo aprendo de que mi comportamiento no tiene relación directa con el resultado. Entonces yo aprendo a que estoy indefenso y aprendo a que estoy vulnerable. ¿Cómo lo relacionamos esto con el tema de la pandemia y con el tema de la emergencia? Las personas, hay una gran parte de la población que ha entendido que haga lo que haga, esta pandemia sigue y encima se nos escapa completamente de las manos, no tenemos control sobre lo que está sucediendo y se genera esta sensación de pasividad, pero una pasividad negativa, en el cual soy víctima y sufro todas las consecuencias sin poder hacer realmente nada, ¿sí? Eso es un estado de pasividad en el cual, a medida que vuelve a haber después y más adelante nuevos estímulos, yo ya aprendí ese comportamiento y lo repito. Entonces, de golpe vuelvo a repetirlo y vuelvo a estar indefenso frente a cualquier estímulo futuro. En cambio, y acá está la diferencia, si de golpe, más allá de que la pandemia o el virus en sí no puedo controlarlo, pero sí puedo controlarlo, qué hago yo frente a eso, o cómo me siento yo frente a eso, empiezo a tener control sobre algunos aspectos, empiezo a tener más dominio sobre determinados componentes, determinadas variables, y eso me lleva a una conducta más proactiva. Eso mismo genera un mayor bienestar a nivel psicológico, a nivel emocional, que hace que la persona entienda que hay cosas que sí puede hacer y no se posiciona desde este lugar, ¿sí? Básicamente es mucho más complejo el concepto y es súper interesante para pensarlo en la posición en la cual una persona en una situación de urgencias o emergencias se posiciona, porque va a repercutir mucho a largo plazo en cómo esa persona va a seguir viviéndolo, ¿sí? Pasando entonces por otro momento a lo que es el otro polo, nos vamos al polo floreciente y acá traigo un concepto que es muy lindo y que es básicamente la contracara del estrés postraumático, ¿sí? Del trastorno por estrés postraumático, que tiene que ver con lo que nosotros
entendemos como una especie de crecimiento, ¿sí? Que se llama crecimiento postraumático. ¿Qué quiere decir? Que en esa misma situación en la que está, la persona entiende que es una situación negativa, o sea, tiene contacto con la realidad, pero aún así la vive y se producen cambios a niveles significativos en los cuales la persona considera que sale enriquecida, ¿sí? Los cambios más importantes, hay un montón, pero los más importantes se los puse sobre el lado derecho, que tiene que ver con cambios en el aspecto de uno mismo, ya sea en cuanto a la autovaloración o en cuanto a lo que uno considera que es capaz de soportar, por ejemplo, frente a una situación difícil. Uno se siente más fuerte, se siente de golpe con muchas más habilidades, encuentra recursos, y esto es una de las cosas que ha pasado en esta cuarentena, en esta pandemia, que es que las personas se han reinventado y han encontrado de golpe nuevas habilidades o se han conectado de golpe con cosas que tenían olvidadas hace tiempo, y está sirviendo para de golpe hacer toda una maduración emocional que antes y en el mismo estado en el que se hubiera estado no se hubiera generado. El segundo cambio importante tiene que ver con las relaciones interpersonales, más allá de que es esperable que haya vínculos que se diluyan en unas situaciones de crisis, sí hay vínculos que se intensifican y se vuelven más profundos. Entonces, la persona con distintos componentes se acerca más a otros compañeros, a otros pares, y esos vínculos de golpe se refuerzan y generan esta contención colectiva en la cual la persona se refuerza a sí mismo y digamos, se vuelven más significativos para ella. Y con respecto al último cambio, tiene que ver con la espiritualidad de la persona y tiene que ver con descubrimientos o profundizaciones que hace con respecto a lo que ella considera de su propia escala de valores, de su filosofía o de su espiritualidad, ¿sí? Es esperable que después de una situación de crisis la persona vuelva más profunda, se vuelva más reflexiva, que incluso entra en contacto con la muerte, y que es una de las cosas que ha pasado mucho en esto de la pandemia y del virus en el que estamos, porque el tema de la muerte y de la pérdida de familiares cercanos ha puesto cara a cara a las personas con quizás preguntas que no se hacían antes, que tienen que ver con, bueno, y la vida, y hasta dónde llegamos, y cuándo, y para qué, y cómo, y son preguntas que generan esta especie de desarrollo o profundización en la parte espiritual, ¿sí? Con respecto a esto también, el crecimiento postraumático, les puse las variables más importantes que lo atraviesan, sí, son un montón, pero las más importantes. Una tiene que ver con las rumiaciones, en cuanto está buenísimo, que lo habíamos dicho hace un ratito, el tema de los pensamientos. Voy a diferenciar dos rumiaciones principales. Tiene que ver con una rumiación que es intrusiva y una rumiación que es deliberada. Cuando una rumiación es, digamos, intrusiva, es involuntaria y siempre tiene que ver con la evaluación negativa que está haciendo la persona, ya sea de sí misma o ya sea de la situación. Entonces, es característica de un primer momento después de una crisis o un hecho traumático, ¿sí? La otra tipo de rumiación tiene que ver con una rumiación mucho más reflexiva, mucho más profunda, y que tiene que ver con el buscarle el sentido, ¿sí? Ambas son pensamientos y son pensamientos que se van generando, ¿sí? Es esperable que después de una crisis, como decía, aparezca un pensamiento deliberado y que lo vamos a relacionar después con lo que aparece como estrategias de afrontamiento, ¿sí? A largo plazo, el crecimiento postraumático se relaciona con el otro tipo de pensamientos, ¿sí? Con la otra tipo de rumiación, que es la rumiación deliberada, la positiva, la del buscarle el sentido, la del pensar lo que ha sucedido en pro de, bueno, ¿y ahora qué tiene para aportarme esta situación? Sin embargo, es esperable, y esto está bueno, que por ahí lo que nos manejamos en la psicología de la emergencia podamos saberlo, es saludable que la persona en un primer momento automáticamente, o sea, pueda detenerse a pensarse en esto de la rumiación intrusiva. ¿Por qué? Porque su cabeza tiene que procesar los hechos, tiene que razonarlos, tiene que poder elaborarlos, y es esperable que vuelva a repetirse, que vuelva a pensar en esto involuntariamente del hecho de lo que está viviendo, de la situación, o si fue en caso de que haya sido una crisis más personal, de un accidente de auto, etcétera, y vuelve a repetirlo, y vuelve a repetirlo, y vuelve a repetirlo, y recién en algún momento se pasa a la reflexión deliberada, ¿sí? Este paso es necesario, ¿sí? Porque la persona lo profundiza, lo entiende y lo procesa y le da tiempo a su psiquismo de poder ir manejando esa información.
Lo que tiene que ver con la vinculación social, como habíamos dicho, es un predictor del crecimiento postraumático. Cuanto más la persona pueda acercarse a lo que son redes de apoyo, a lo que son pares, a lo que son incluso personas que están pasando por situaciones psicológicas similares, va a generar un afianzamiento de los vínculos que le va a permitir no solo una catarsis de cómo se está sintiendo, sino el poder sentir el apoyo social, ¿sí? Y en esto el crecimiento postraumático no solo es individual, sino que también es colectivo. Y existe un crecimiento postraumático colectivo en el cual se aumenta la cohesión social y hay un reforzamiento de los vínculos y de las acciones proactivas a nivel social que refuerzan y favorecen la parte psicológica de cada uno de sus miembros, ¿sí? Las estrategias de afrontamiento básicamente son los esfuerzos cognitivos y comportamentales que realizan las personas frente a estas situaciones para dominar, reducir o tolerar estas sensaciones tanto internas como externas de este hecho, y tienen como dos funciones principales: el poder resolver el conflicto y el poder controlar las emociones. Entonces tenemos estrategias de afrontamiento centradas en el problema y estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. Una de las características que aparece en un momento de crisis es la que tiene que ver con la evitativa, y que es muy interesante, y la traigo porque vuelvo a esto como la rumiación. Se caracteriza porque en un primer momento tiene una función y cambia con el correr del tiempo. En un primer momento, una estrategia de afrontamiento evitativa le permite a la persona tomarse el momento para procesar esa información, tomarse el momento de autocuidado, de decir, todavía no estoy listo para procesar esto, ¿sí? Si esa estrategia evitativa se cronifica en el tiempo, es una de las características que tiene el estrés postraumático, que tiene la depresión o que tiene la ansiedad. En cambio, si esa estrategia se va disolviendo en el tiempo y se va dando paso a una estrategia más de afrontamiento, más de tipo reflexiva, más de tipo de la aceptación, por ejemplo, eh, se potencia mucho el crecimiento postraumático y el enriquecimiento de la persona. Entonces, a pesar de que es la misma situación, de acuerdo a en qué momento aparezca, es si va a ser, digamos, más positiva o más negativa, y así también nuestras intervenciones pueden ir acompañando a que aparezca o no, o normalizarla cuando aparezca, de que está bien que la persona quiere evitar el contacto emocional con, por ejemplo, hablar de esa situación o la situación misma, ¿sí? Uno de los ejemplos que puedo ponerles con respecto a esto tiene que ver con cuando se recomienda que una persona, después de una intervención, si no tiene ganas de hablar o de hacer ventilación emocional, que no lo haga. Y esto ustedes lo deben haber escuchado. Y es exactamente por esto, porque en ese momento quizás la persona tiene una estrategia de afrontamiento de tipo evitativa, que en ese momento la está protegiendo. Se va a ir disolviendo después, pero en ese momento la protege. Después y a continuación, lo que tiene que ver con la capacidad de adaptación de la persona, las personas después de un hecho, y en esta situación en la que estamos continuamente, estamos en contacto con emociones negativas. Eso es una realidad, ¿sí? El crecimiento postraumático no quiere decir que no entremos en contacto con las emociones negativas. Las emociones están, y son exactamente esas emociones negativas las que favorecen este enriquecimiento y este crecimiento. Entonces, la capacidad de adaptación tiene que ver con esto, con el poder entrar en contacto con esto de que me está sucediendo, de que tengo enojo y el poder descargarlo de manera saludable, de que tengo ira y poder descargarlo, de que estoy ansiosa y poder descargar esa ansiedad, ¿sí? Poder estar en contacto con esto y de manera enriquecedora para mí, para mi psiquismo y al mismo tiempo para la parte neurológica, porque todos sabemos que al aumentar el estrés, aumentan los glucocorticoides, aumenta el estresor, el cortisol. Entonces, el poder reconocer que está la emoción negativa y el poder descargarla de manera correcta facilita también todo el componente físico. Así que bueno, y el optimismo, que lo voy a tomar en 2 diapositivas más para adelante. En esta, básicamente, resumiendo, están las intervenciones principales de la psicología positiva y cómo estas le pueden aportar a la emergentología, ¿sí? Las intervenciones positivas, como les puse acá, son intervenciones específicas que están investigadas desde la psicología positiva, tienen fundamento teórico, tienen toda una investigación por detrás, ¿sí? Son, digamos, técnicas que están demostradas, que han sido validadas, que funcionan, que son eficientes y eficaces.
y que están pensadas en el aumentar el bienestar de una persona, ¿sí? No clínica, no se refiere al vamos a disminuir el malestar, sino aumentar el bien, no disminuir el malestar, sino aumentar el bienestar, ¿sí? Desde la emergentología tomamos dos principales que tienen que ver con las psicoeducativas y que tienen que ver con las colaborativas. Las psicoeducativas tienen que ver con cómo nosotros nos vamos a manejar en el momento de la crisis con la persona, las cosas que nosotros podemos orientarlas, que le van a suceder en los días subsiguientes, en las semanas subsiguientes, y al mismo tiempo las cosas y pequeñas indicaciones y educación de las cosas que podría ser que le van a favorecer. ¿Sí? Ahora ahí se las puse sobre la mano derecha, que son como las principales y que nos van a servir, porque así como disminuyen el malestar, estas son las principales que van a favorecer este crecimiento, ¿sí? Y las que tienen que ver con las colaborativas, que son un poco más cognitivas, tiene que ver con cómo yo voy a ir de la mano con la persona que tengo que ha sufrido esta situación, reflexionando y creciendo y llegando a algunos objetivos, por ejemplo, cuando se le pide que se ponga algunos objetivos para resolver. Básicamente, las intervenciones principales que nos aporta la psicología positiva tienen que ver con incrementar el optimismo, que ahí bien les hice una diapositiva extra, el regular las emociones, el mejorar las habilidades sociales, el aumentar el apoyo social, que tiene que ver con esto de la parte social que habíamos dicho, que incluso el contacto social tiene este componente de neurológico que favorece y disminuye el estrés, el incrementar las experiencias de fluidez, el aumentar los placeres y gratificaciones, el formular y perseguir objetivos, que esto va a ser, digamos, importantísimo para una persona en los primeros días en los cuales va a estar tan desorganizado, el aumentar la actividad física, le va a servir de descarga también, y el desarrollar virtudes y fortalezas personales. Y básicamente quise tomar uno de estos como para desarrollarlo un poquitín más, que tiene que ver con el optimismo, ¿sí? El optimismo, muy a diferencia de lo que habíamos hablado antes de la indefensión aprendida, tiene que ver con la creencia que tiene la persona sobre que la situación en la que estoy va a resultar de manera favorable, ¿sí? Y les puse una diferencia bastante importante. Es muy distinto un optimismo ingenuo de un comportamiento de confrontación optimista. Y esto es, el optimismo ingenuo es esta cuestión de todo va a salir bien, yo no hace falta que me mueva, todo va a salir bien, todo llegará, que es un poco más idealista y es un poco más descontextualizado, por ahí no permite que la persona se ponga metas claras y no permite que la persona se ponga en acción para llegar a eso que yo quiero llegar, a ese objetivo, por ejemplo, que me propuse. En cambio, la confrontación optimista tiene que ver con, yo considero que si yo hago determinadas acciones voy a llegar a la meta que yo me propuse, ¿sí? Implica el poder planificar las cosas que yo quiero hacer y el creer que realmente va a salir de la manera que lo estoy previendo, ¿sí? Es quizás una visión un poco más realista en este punto, ¿sí? El poder saber que el optimismo no solo favorece a la persona el crecimiento postraumático, sino que la va a ayudar a largo plazo y durante toda la vida a poder sobrellevar y disminuir cualquier sintomatología que pueda haber llegado a quedar del evento estresor. Me permite a mí, incluso como interviniente y a la persona como víctima, el poder brindarle estos recursos y brindarle algunas herramientas que le permitan a la persona con este objetivo desarrollar el optimismo. No en este primer momento, pero sí a largo plazo, ¿sí? Les puse dos ejemplos muy chiquititos de cómo favorecer el optimismo de las personas. El primero es el diario del mejor yo posible, es una técnica específica de la psicología positiva que tiene que ver con imaginarse y hacer una proyección a largo plazo de cómo me veo yo en X cantidad de años y en poder decir, bueno, en base a esto tendría que hacer estas metas, tendría que hacer estos objetivos y el imaginármelo como saliéndolo bien, ¿sí? Acuérdense que a nivel cerebral, cuando una persona realmente se visualiza una situación que le gusta o una meta, se activan las mismas áreas de la corteza visual que se activarían si lo vieran. No en la misma intensidad, pero sí las mismas áreas. Entonces es una forma de hacer que la persona realmente se conecte con esas experiencias. Simplemente dedicarse un par de minutos a escribirlo. Otra de las técnicas tiene que ver con reconocer lo que son los pensamientos automáticos negativos y cuáles son estos pensamientos que me están frenando frente a esta capacidad de poder hacer esta evaluación. Y básicamente el poder hacer algunas preguntas guías, como el qué podría significar esto para mí,
¿qué puedo sacar yo de esto? ¿Hay alguna oportunidad para mí con respecto a esto? ¿Cuál es lo que me va a enriquecer? Em, ¿Puedo aprender a aplicarlo en un futuro? ¿Sí? Todas estas situaciones también al mismo tiempo dejan un aprendizaje de herramientas y recursos que le van a permitir a la persona poder repetirlo a largo plazo. Bueno, básicamente estas son como las estrategias principales que hemos traído desde la psicología positiva, intentándola conectar un poco con la psicología de la emergencia y cómo nos sirve a nosotros como emergentólogos el poder tener estos recursos y estas herramientas, no solo y quizás para aplicarlo en ese momento de la crisis misma, sino en el post-crisis y al mismo tiempo en empezar a orientar los objetivos hacia, ¿sí? Porque hay muchas de estas cosas que tienen que ver con procesos más a largo plazo. Sin embargo, podemos hacer los primeros lineamientos incluso en los primeros momentos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, porque también has cumplido a rajatabla el tiempo que teníais establecido cada uno de vosotros. Si os parece, a todos los participantes, vamos a empezar ahora el debate. Tenéis el chat, está abierto para todas las preguntas que queráis ir haciendo a partir de ahora. Yo estaré pendiente del chat y mientras, pues un poco para calentar motores y ponernos en situación. Tenía una pregunta para Leandro. Tengo aquí apuntado que en las conclusiones del estudio que habéis hecho, la primera conclusión hablas de un funcionamiento hedónico bajo. ¿Vale? ¿Habéis percibido si debido a la situación del COVID, el confinamiento, la situación actual que se está viviendo, ella ha implicado un aumento de la ideación suicida o un aumento de suicidios consumados? No podría decírtelo en función a resultados estadísticos, digamos, que haya investigado al respecto, pero sí a nivel informal desde las noticias, digamos, ¿no? Por ahí quizás en función de lo que uno se va informando respecto de los noticieros o de diferentes sociedades que sacan reportes, informaron, uno puede dar cuenta de que se entera más de la existencia de este tipo de situaciones. No sabría decir si es causal de la situación de confinamiento, digamos, pero sí podría decir que uno escucha mucho más esto en los informes noticieros, digamos. No tendría datos estadísticos específicamente que podrían llegar a determinar una causalidad al respecto, digamos, ¿no? Pero de por ahí quizás no escuchar la existencia de eso en la provincia. En estos últimos meses he escuchado 2 casos, digamos, ¿no? Y es significativo, digamos, ¿no? Esto a nivel local, en algún punto. Muy bien. Y Fiorella, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho tu exposición, Fiorella, de la relación a la psicología positiva y la psicología de emergencias. Me ha parecido ciertamente muy interesante. Hay una pregunta en el chat dirigido a Fiorella, en donde pone psicología positiva y resiliencia. ¿Cómo trabajarla? Bárbaro, gracias. Es el término exacto que no había querido poner, pero es un término que es interesantísimo para la psicología positiva y es en realidad muy parecido al crecimiento postraumático. No es exactamente el mismo, ¿sí? No se refieren a lo mismo, ambos hablan de un crecimiento y una exponenciación de la persona después de un hecho, digamos, difícil o conflictivo, ¿sí? La resiliencia habla un poco más del, a pesar de haber pasado una situación difícil, conflictiva, una crisis, el poder volver al estado anterior, ¿sí? Es lo que sería como si fuera un grafiquito, abajo está la línea del superviviente que se llama, en el medio está la línea del desarrollo, y por encima, si uno vuelve después del hecho, no solo al nivel que estaba anterior, sino a nivel de crecimiento, ahí en realidad estaría lo que hoy definimos como crecimiento postraumático. Entonces,
quizás está bueno pensar la resiliencia no solo como el volver al estado anterior, sino aprovechemos o busquemos un poco más el decir, bueno, a ver, ¿cómo me enriquece esta situación a mí? Y vamos al crecimiento postraumático. Entonces, por eso por ahí la diferencia en la ponencia de hoy, de no usar el término de resiliencia y usar el término crecimiento postraumático. ¿Se entendió un poco a lo que me refería con Sí, esa diferencia? ujú, sí, Sí. sí. Por lo tanto, la forma de potenciarlo va a ser muy similar a la del crecimiento postraumático, ¿sí? En ambos casos, y tiene que ver con estas variables y el potenciar todas estas variables desde la parte espiritual, que es una de las componentes que más anticipa la disminución de los síntomas de ansiedad, de estrés, incluso de trastorno por estrés postraumático, el tema de la espiritualidad, el tema de los vínculos sociales, el tema de la reflexión, el tema de que la persona pueda conectarse con desarrollo personal suyo, a nivel profesional, a nivel personal. Todos estos son componentes que van a ir favoreciendo. Vuelvo a esto, nos estamos yendo un poquitito de la emergentología, porque acuérdense que la emergentología quizás es en un momento más acotado, pero desde la psicología positiva sí se plantea todo el desarrollo este. Acuérdense en que se busca siempre potenciar las capacidades, las habilidades y el umbral que tiene la persona de bienestar, y no solo el disminuir las cosas que tiene negativas. Mm. Leandro, en España se está hablando ya de una tercera ola, que es la tercera ola de la salud mental, toda la problemática psicológica y mental. Mm, ¿Crees que pasa lo mismo en Argentina? De que realmente ahí está, va a haber esta tercera, no sé si ya es tercera, cuarta, quinta, segunda, pero que va a haber ahí un componente importante de afectación psicológica y de salud mental en la población. Sí, de hecho, a la actualidad está sucediendo, digamos, ¿no? Es decir, los datos que uno obtiene a través de los relevamientos que hace en las investigaciones determinan la existencia de una salud mental complicada y más del lado del desarrollo sintomatológico que del lado de la estabilidad, digamos, ¿no? Yo creo que más allá de una reacción normal ante una situación anormal, como por ejemplo podríamos pensar en la ansiedad, que en algún punto los síntomas de ansiedad, si no estuviesen, no nos estarían protegiendo de alguna manera ante la situación y por ahí quizás no nos permitirían poder advertir el peligro. Lo que creo es que el problema es cuando esto se cronifica, digamos, ¿no? Y llega al punto de por ahí quizás paralizarnos ante la actuación de determinadas situaciones o en determinadas poblaciones, como por ejemplo poblaciones que están en primera línea de atención a pacientes con COVID, digamos, lo que se ha detectado es la existencia de mayor sintomatología relacionada al desarrollo de trastornos por pánico, digamos, ¿no? Se ha incrementado muchísimo este tipo de situaciones, este tipo de defensas, ¿no? Que pone el cuerpo como para poder advertirnos de que hay algo que no está funcionando muy bien. Y teniendo en cuenta las investigaciones anteriores que se han hecho a lo largo de las diferentes pandemias, nos informan de que deja un residuo a nivel de salud mental atravesar una situación como esta, digamos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente van a haber consecuencias a nivel psicológico que requieran de atención y por ahí teniendo en cuenta que hay antecedentes que esto así lo determinan, sería importante que si estamos teniendo estos datos como antecedentes y tenemos estas investigaciones que estamos haciendo a la actualidad, podamos intervenir de manera de promover y de prevenir el desarrollo de determinados trastornos, digamos, ¿no? Es decir, me parece importante que lo podamos pensar desde ese lugar, digamos, ¿no? De que probablemente sí suceda, porque de hecho en otras pandemias y epidemias anteriores sucedió, digamos, ¿no? Y esto tiene una característica que creo que es lo que la distingue de la mayoría, es el alto grado de
impredecibilidad que tiene el comportamiento del virus, digamos, ¿no? Entonces, uno no sabe hoy, porque a cada rato van saliendo nuevos protocolos, digamos, cómo manejarse, digamos, ¿no? Y hoy también los grupos etarios se han modificado respecto de lo que es el grupo de riesgo, digamos, ¿no? Y también las enfermedades preexistentes se han modificado al día de hoy y los síntomas que se presentan son distintos a los que se presentaban en marzo, digamos, ¿no? Es decir, en febrero. Entonces, yo creo que esto es lo que más va a quedar resonando, digamos, ¿no? Es decir, la posición de uno frente a lo impredecible, ¿no? El temor que a uno le genera quizás el hecho de no saber cómo esto va a continuar en algún punto, digamos, ¿no? Muy bien. Tenemos en el chat una pregunta para Fiorella, que en relación a la psicología positiva. Dice, entiendo entonces que desde la psicología positiva la persona no vuelve al estado anterior, no vuelve a ser la que era antes, algo que sí dice la resiliencia, pero sin embargo ambas teorías hablan de crecimiento postraumático. ¿Es así? En realidad, estamos hablando en todo desde la psicología, ¿sí? Tanto resiliencia es un concepto de la psicología positiva como crecimiento postraumático. Ambos son de la psicología positiva. Ahora, la diferencia está en cómo sale la persona después del hecho, ¿sí? Así como decíamos, la resiliencia, es como si tuviéramos tres líneas, una por debajo, una en el mismo nivel que la anterior y una por encima, ¿sí? La resiliencia vendría a ser esta, que tiene que ver con la persona pudo pasar por toda esa situación súper difícil, con un montón de malestares, con un montón de, digamos, consecuencias psicológicas en ese momento, y aún así logró volver a su estado anterior, logró volver a un estado de salud. Eso vendría a ser la resiliencia, ¿sí? Que es recontraválido y súper, digamos, fomentable en un montón de aspectos. Pero la psicología positiva propone este doble escalón, esta vueltita de rosca, por decirlo así, que es decir, no solo se puede volver al estado anterior, sino que además se puede salir enriquecido de una situación complicada. Entonces, además de la resiliencia, se puede generar hasta incluso un crecimiento, que la persona salga enriquecida, que salga más intensa, más espiritual, que salga con los vínculos más fuertes, que salga con un nuevo objetivo, con un nuevo recurso hecho. Aprendí a hacer tortas. Y bueno, en la cuarentena he aprendido a hacer tortas. Eso es un poquito un crecimiento que yo he tenido postraumático después de esta cuarentena. Eso vendría a ser, digamos, desde el aspecto del enriquecimiento. Muy bien. Tenemos otra pregunta, en este caso, momentito que ha subido, sería para también, bueno, yo creo que para los dos, en cualquier caso, Fiorella o Leandro dice que durante el confinamiento se han visto muchos carteles en todos los balcones con el lema "todo irá bien", por lo menos aquí en España, no sé en Argentina, pero aquí en España durante el confinamiento en todos los balcones pues se ponía un letrero de que todo saldrá bien, todo irá bien. No sé en Argentina si se ha hecho o no se ha hecho, ¿no? Bueno, era un mensaje pues de positivismo, de hacer ver que saldremos todos de esa situación. Se trata, vale, entonces dice, se trata de un pensamiento mágico que cree esta compañera nuestra que ha sido contraproducente. Y la pregunta que hace ella es, ¿sería conveniente cambiar ese tipo de mensajes por otros que fueran más realistas, sobre todo a nivel institucional? No sé cómo veis vosotros, porque claro, aquí nosotros lo hemos vivido de que durante todos los meses de confinamiento el mensaje era todo irá bien, todos saldremos, pero la realidad es que no siempre ha sido así para todos, no todo el mundo ha salido y la verdad es que ha habido muchos fallecidos, ha habido muchos problemas y entonces no ha salido bien para todos, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es como un mensaje contraproducente cuando la realidad es que no es así. No sé qué pensáis vosotros sobre esa situación y me perdonáis, Leandro, cuando tú consideres que tengas que dejarnos porque tienes otra actividad, no lo dices sin ningún problema, ¿eh? Porque hay, No hay problema. hay alguna otra pregunta aún. Vamos a tratar de responderlo a lo que queda también. A ver, lo que sí se vio en Argentina es que hubieron muchas
publicidades de marcas relacionadas a productos, digamos, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión de que las cosas van a mejorar, de que ya nos vamos a volver a abrazar, digamos, como de que las reuniones van a volver a ser como las que eran antes, digamos, o sea, no fue desde el gobierno, digamos, o sea, una bajada en cuanto a que todo va a estar bien o las cosas van a mejorar, digamos, siempre los mensajes que nosotros recibimos desde el Estado tenían que ver con las medidas de prevención y de cuidado que teníamos que tener. Lo que creo es que esto de todo va a estar bien, yo creo que tiene que ver con una expresión de deseo, digamos, ¿no? Es decir, que a uno le gustaría que todo vaya a estar bien, pero también creo que sí es necesario que se acerque el mensaje a lo real, digamos, ¿no? Porque cuando uno dice todo va a estar bien y la cantidad de personas fallecidas aumenta, la verdad que uno no puede ver nada que esté bien, digamos, ¿no? O sea, cuando uno está en una meseta dentro del posicionamiento respecto de la cantidad de casos diarios y posteriormente comienza a subir exponencialmente, tampoco se puede pensar de que de que todo va a estar bien, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante poder conectarse con lo real, ¿no? Es decir, conectarse con lo real como para poder abrazar el dolor y no negar la realidad, ¿no? Es decir, uno cuando dice, bueno, esto no existe, a mí me preocupa mucho la gente que niega la existencia de este tipo de situaciones, porque está claramente no conectada con lo que está sucediendo en lo real, en el ámbito de lo real. Entonces, por ahí me parece interesante que el todo va a estar bien si es entendido desde una expresión de deseo como algo que a uno le gustaría que suceda. Creo que es válido como que todos nos gustaría que todo vaya a estar bien, pero no me parece, esto es una opinión personal, digamos, o sea, no me parece correcto que se insista con el todo va a estar bien cuando cada vez hay más casos que se reportan de fallecidos, digamos, ¿no? Entonces me parece que si esa es ese es el discurso que se está teniendo, sería interesante que sea un discurso que nos conecte un poco más con lo real y que nos permita abrazar el dolor. Tenemos otra pregunta para ti. Sí, Si me dejas aclarar una cosita muy chiquita, claro, claro. me parece que lo que dice Leandro es un ejemplo exacto de lo que habíamos visto de las dos diferencias entre el optimismo. Una cosa es un optimismo ingenuo, que haga lo que yo haga, todo va a ir bien, o sea, que puedo salir, no cuidarme, no tener las medidas y va a estar todo bien igual. Y otra cosa realmente es un optimismo más en cuenta teniendo lo real, como dice Leandro, y más teniendo en cuenta lo que yo puedo hacer para que eso vaya bien. Decir, bueno, a ver, si yo me cuido, si yo tomo las medidas y si yo me manejo a nivel responsable, a nivel de salud, bueno, es probable que disminuya, digamos, las posibilidades de que alguien de mi familia se enferme, que yo misma se enferme. Entonces, un poco en contacto con eso, con decir, bueno, a ver, está buenísimo ser optimista, pero no perdiendo de vista lo real, ¿sí? Muy bien. Bueno, Leandro, tenemos otra pregunta de una compañera nuestra que dice, bueno, tiene que ver con el estudio que habéis hecho y dice, ¿hasta qué punto el estar en familia es un punto de apoyo para superar la crisis que estamos atravesando? ¿Eso sería como volver a los valores tradicionales? Este estudio, en primer lugar, me parece interesante decir que se inició aproximadamente en abril y termina en julio terminamos en julio de obtener la muestra, digamos. Esto que nosotros informamos hoy, como seguimos estudiando, fue variando a lo largo del tiempo. Fue variando a lo largo del tiempo al punto tal que, podíamos entender de que el confinamiento, digamos, ¿no? Es decir, aquellas personas que no estaban compartiendo un espacio con la familia, incrementaban en sintomatología de ansiedad y depresión por la incertidumbre respecto de en qué momento iba a poder volver a encontrarse con el otro, digamos, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que se
encontraban en familia tenían como un grupo de contención mediante el cual podría haber un contacto real con el otro, más allá de aquellas personas que no vivían en familia, y el contacto que tenían era un contacto absolutamente virtual, digamos, ¿no? Es decir, se habló mucho de que el distanciamiento físico no es igual al distanciamiento social, pero de igual forma repercute después de un largo periodo de tiempo el estar físicamente distanciado de los seres queridos, digamos, ¿no? Entonces, en un primer momento había como mucha incertidumbre y mucha ansiedad al respecto de cuándo iba a poder volver a ver este hijo a sus padres o este nieto a sus abuelos, lo cual probablemente aquellas personas que se encontraban que respondieron y tenían vivían con su familia, este tipo de sintomatología no la experimentaban, digamos, ¿no? Es decir, y sí la experimentaban aquellos que vivían solos, por el incremento de incertidumbre que tiene que ver con no sabemos cómo evoluciona el virus y lo que puede llegar a suceder. Ahora bien, respecto en la medida en la que fue avanzando esto, también es que empiezan a reportar casos, como recién lo había leído, de incremento en lo que es el maltrato familiar, digamos, ¿no? Es decir, hubo aumentos en lo que respecta a lo que es el femicidio en la Argentina, de manera tal que habría que revisar ahora, a la actualidad, cómo se encontraría el continuo de salud mental en aquellas personas que viven con sus familias en contraposición a aquellas personas que viven solas, digamos, ¿sí? Habría que reevaluarlo, digamos, ¿no? Respecto del Estado civil. Si hablamos de una familia funcional, probablemente dentro de su espacio encuentre formas de reinventarse y de poder seguir construyendo desde el amor, digamos, ¿no? Y probablemente si la familia o la persona con la que uno vive, digamos, o sea, no es un vínculo sano, probablemente la salud mental llegue a niveles preocupantes, incluso en relación al incremento de los homicidios que hablábamos recién, ¿no? Una pregunta que os quería hacer a los dos. Durante toda la etapa del confinamiento, la vuelta a la normalidad, es decir, desde que empezó la situación de pandemia hasta la actualidad, supongo que en Argentina los profesionales de la psicología también habrán tenido un papel importante en lo que ha podido ser de dispositivos de atención telefónica o directa a la ciudadanía, a colectivos vulnerables. Mi pregunta, también por desconocimiento, pero creo que es importante compartir, ¿habéis tenido, se ha percibido el respaldo de la administración respecto al trabajo que se ha hecho desde la psicología, precisamente en unos momentos muy complicados, o momentos no, meses muy complicados, en donde los colectivos vulnerables lo han pasado francamente muy mal? Y nosotros por lo menos hemos percibido la importancia en esos momentos del profesional de psicología. Desde la administración, desde los políticos, ¿se ha percibido así esa importancia del profesional de la psicología? Es una reflexión. La respondemos, por supuesto, te la respondemos por separada, si querés, porque somos de provincias distintas, por lo tanto de realidades muy distintas. Sí. Independientemente de que seamos de provincias distintas, hay algo que nos une, que es el país, y a nivel país el funcionamiento fue lineal, digamos, ¿no? Así que lineal en cuanto a, solo voy a dar este ejemplo, que dentro del gabinete que toma decisiones a nivel político dentro de nuestro país, no existía la figura, ni existió la figura del psicólogo hasta hace creo que 2 o 3 meses que la incorporan a una persona al gabinete de decisión, de toma de decisiones. Eso es solo lo que voy a decir y sigo adelante, digamos.
Sí, es realmente cierto lo que dice Leandro. Otra de las realidades es que los psicólogos básicamente no hemos estado considerados profesionales esenciales, por lo tanto no estábamos habilitados para atender en consultorio a pesar de tener protocolos y no estábamos habilitados ni siquiera para circular, entonces realmente se ha visto dificultado mucho el trabajo, no solo a nivel independiente, sino a nivel colectivo. Una de las diferencias que voy a hacer es que, por ejemplo, yo estoy en la provincia de Córdoba, acá en la ciudad de Córdoba capital, ha habido distintos dispositivos de contención a la población en general desde distintas organizaciones, desde el Colegio de Psicólogos, desde la universidad, que es una universidad nacional en realidad, o sea, depende del Estado, entonces también ha tenido sus dispositivos a través de distintas modalidades, de teléfono, de mail, de escritura, e incluso grupos de psicólogos, emergentólogos, que se acercan a las localidades que han sido afectadas, que se acercan a las personas que han sido afectadas. Entonces es como que ha tenido y hay algunos grupos y algunos acercamientos, pero realmente una cuestión de apoyo general, grupal, como política, no hay. Ujú. No, ¿Y se ha implementado no, a algo? nivel, en función de esto que dice ella, en nuestra provincia fue lo mismo, digamos, es decir, los psicólogos no han sido considerados trabajadores esenciales de la salud, no tuvieron habilitados sus consultorios, digamos, o sea, solamente aquel que trabajaba en un hospital era el que tenía que asistir al servicio a aquellos pacientes que se encontraban internados, digamos, pero inclusive los consultorios externos del hospital, yo que trabajo en el hospital de la provincia, fueron bloqueados, digamos, es decir, no hubo consulta externa. O sea que podemos hablar que durante unos meses hubo un bloqueo en lo que ha sido, o una paralización en lo que ha sido la atención psicológica a la ciudadanía, más allá de lo que se podía atender en los hospitales, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, sí. Y Y, tuvo que habilitarse todo el aspecto online. Tuvimos que Claro. readaptarnos y reinventarnos desde un crecimiento postraumático a aprender a trabajar de manera online. ¿Y se ha implementado algún programa del cuidado al profesional de la psicología? ¿Cuidando al profesional de la psicología? No. No, ni por No, casualidad. no, y en realidad no se ha implementado un programa del cuidado a cualquier profesional o a cualquier persona relacionada a, a la salud, digamos, ¿no? Es decir, no se ha establecido un cuidado a médicos, a enfermeros, a camilleros, a ningún agente que esté en primera línea de atención de personas con COVID, digamos, ¿no? Es decir, no tiene que ver únicamente, no solo que no hubo un cuidado al psicólogo, digamos, sino que no hubo un cuidado a ningún otro cuidador, digamos, ¿no? Ni médico, ni, ni, ni administrativo, porque el administrativo de la salud pública también tuvo que ir, digamos, o sea, todas las personas que trabajamos en salud pública también tuvimos que asistir, digamos, ¿no? Es decir, y no hubo un grupo de contención, a pesar de que a través de la red de psicólogos especializados en catástrofes argentinas hemos intentado implementar dispositivos de atención a población, por ejemplo, de primera línea, digamos, y de primera línea de atención, ¿no? Y los accesos, en muchos casos, sutilmente, nos fueron denegados, digamos, ¿no? En el sentido de que no es que nos dijeron no vienen, pero siempre había un papel más que faltaba para que podamos intervenir, digamos, ¿no? Y por ahí la intervención solamente era desinteresada y para poder aportar desde la red a talleres, a cualquier tipo de intervención que sea efectiva y no fue contemplada. Empezaron recién a contemplarlo cuando las cosas se empezaban a poner un poco bravas y aún así, digamos, o sea, tampoco se pudo
ejecutar lo que se planteaba, digamos, ¿no? El dispositivo de atención. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que como en la historia de la Argentina, la salud mental siempre estuvo segregada, digamos, ¿no? Es decir, en un lugar en donde pareciera ser de que si no hay algo observable que se encuentre dañado, no existe, digamos, ¿no? Sí. Sí, entonces... Y voy a agregar en esto de que es en este punto en el cual realmente toma valor lo que se hace casi aisladamente. Y esto que decía Leandro, de, por ejemplo, los trabajos que está haciendo la red, que es contención incluso en primeras líneas y grupos y hospitales y lugares, siempre ha sido, es como decir, aisladamente voy, intervengo, colaboro desinteresadamente con esta población, y ahí muchas veces es como que no se generaliza y realmente haría tanta falta una estructura más organizada, más general, que se tuviera en cuenta la salud mental de la población. Mirad, nos preguntan, supongo que esa ya la última pregunta, si hubo algún tipo de intervención a personal de hospitales, médicos, enfermeras, enfermeros o de atención psicológica. Si conocéis si se puso en marcha pues, programas de intervención dirigidos específicamente a personal sanitario. No, en nuestra provincia no se ha puesto en marcha, fue lo que nosotros propusimos desde la red de psicólogos especializados en catástrofes argentinas, fue lo que propusimos para el hospital en algún punto, y no pudimos dar curso por estos bloqueos en los accesos, digamos, ¿no? Lo cual eso no sucedió, digamos, ¿no? Entonces, en nuestra provincia no sé si en Córdoba si eso sucedió, y por ahí me estoy distrayendo porque hay un colega que está escribiendo en el chat, que es del Chaco, que es de nuestra provincia, y que informaba que ellos establecieron desde el Colegio de Psicólogos de la provincia una red de contención psicológica para profesionales y trabajadores de salud pública, y informan que han recibido muchas demandas aún al día de hoy. La verdad que estamos al tanto de esta organización, digamos, ¿sí? Es decir, que sabemos de la existencia del equipo que se unió de manera solidaria a la atención psicológica de las personas de primera línea en atención a COVID. Lo que por ahí quizás diferenciamos es lo que es la atención en emergencia a lo que es una atención con buena voluntad y solidaria, digamos. O sea, la atención desde el ámbito de la emergencia no es terapéutica, exactamente. Es decir, la atención, la pregunta que nos hace Javier o la pregunta que nos hace la colega de España tiene que ver con si hubo una intervención desde el ámbito de la emergencia en la atención psicológica de los trabajadores de primera línea de salud. Si nosotros nos posicionamos desde el marco teórico de la psicología de las urgencias y de las emergencias, la demanda no viene por parte de quien lo padece, digamos. Es decir, somos nosotros los que intervenimos in situ sin estar esperando que se comuniquen con nosotros para que los podamos ayudar. Entonces, creemos que el trabajo que ha hecho el equipo de psicólogos de la provincia de Chaco es muy valorable y es excepcional porque es ad honorem y es solidario, solamente que se hace desde un enfoque diferente al enfoque en el que la ciencia nos da evidencia empírica en cuanto al funcionamiento de una intervención en emergencia.
sí, yo voy a aportar desde este otro lado. Estoy totalmente de acuerdo con Leandro. Desde viene el enfoque de psicología de emergencia y asistencia en a personal con estrés, con altos niveles de estrés de primera línea. No hay realmente programas activos. Las intervenciones que hay son muy aisladas y un poco es lo que está intentando llevar a cabo Repeca desde a nivel federal, que estamos en distintas provincias interviniendo de manera online en distintos lugares y con distintas poblaciones, pero realmente algo unánime y algo público y algo que realmente alcance a todas las personas estaría haciendo muchísima falta. Yo creo que además que esa situación nos permite ver que debemos, estamos, o sea, podemos y debemos ampliar nuestro campo de actuación como psicólogos de emergencias en algo tan interesante como, por ejemplo, la intervención con todo el personal que ha trabajado en tanatorios y en funerarias, que han sido también los grandes olvidados, que en esa situación de confinamiento y de pandemia han estado ahí trabajando día y noche, como quien dice, en unas condiciones complicadas, duras, y realmente creo que hay un trabajo interesante que hacer con ellos también y con otros colectivos que nos ha demostrado esa situación de pandemia que realmente como equipo de profesionales del ámbito de las emergencias, pues hemos de abrir nuestro abanico de intervención y creo que podemos y tenemos mucho que aportar en ese sentido, ¿no? Bueno, estaba mirando Total. si vamos a cerrar aquí con la última pregunta, si os parece, porque luego Leandro se tiene que ir. ¿Existe algún programa que consideren requiere trabajar en relación en la atención psicológica en la pospandemia? ¿En qué medida podríamos compartir las experiencias y modelos de intervención basadas en la evidencia? No sé si está muy bien redactado o no, si os la repito otra vez. Sí, a ver, hay, dependiendo dependiendo la población a la que sea dirigida la intervención, digamos, o sea, dependería del tipo de intervención que se pueda llegar a hacer. Hay mucha intervención desde la emergentología basada en la evidencia que podría funcionar. Por otro lado, también al hablar de post-pandemia, ¿no? Estaríamos hablando de evaluar la existencia o no de un trastorno por estrés postraumático y eso tendría que ver más con algo personal, individual, digamos, ¿no? Entonces, por ahí hablaríamos la atención sintomatológica de aquella persona que experimenta determinados síntomas relacionados a haber atravesado un hecho traumático, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, podemos hablar de un montón de técnicas y de corrientes teóricas dedicadas a la atención de ese tipo de sintomatología, desde la terapia cognitiva conductual hasta EMDR, que es muy efectiva, digamos, ¿no? En los tratamientos postraumáticos, esto evidenciado científicamente en la atención de veteranos de guerra, por lo cual cualquier tipo de terapia que se encuentre basada en evidencia científica, tanto como la TCC o EMDR o las terapias de tercera ola como recurso, también serían formas de intervenir acordes a lo sucedido o a lo que podría llegar a suceder en una pospandemia. Muy bien. Bueno, son las 9:07. Yo creo que es el momento de cerrar esta quinta webinar, agradeciendo enormemente a Leandro y a Fiorella, pues el que compartáis, el que hayáis compartido con nosotros, bueno, pues vuestras experiencias, vuestros conocimientos en el ámbito de las emergencias. Y es un placer también agradecer a todos los asistentes. Y antes de finalizar, recordaros que, bueno, os informamos que el día 22, el próximo día 22, por plataforma Zoom también vamos a hacer la presentación de un libro sobre psicología de emergencias de un compañero nuestro de aquí de España, en donde también, además de la presentación del libro, vamos a hacer una charla coloquio con cuatro
4 personas de reconocido prestigio en el ámbito de las emergencias de aquí de España y también de Argentina, porque hemos invitado a Carla de Repeca. Y bueno, os mandaremos toda la información para los que estéis interesados y nos vemos el día 22 y un placer estar con todos vosotros y vosotras, porque creo que este tipo de acciones formativas permiten realmente, bueno, esa situación de confinamiento y nueva normalidad ha hecho que las plataformas Zoom, Weber y otras, pues la parte positiva es que nos ha permitido hacer todo ese tipo de acciones formativas que quizá en una situación de plena normalidad pues no hubiera sido posible más allá de algún congreso internacional en donde hubiéramos podido vernos, ¿no? Hasta entonces, que haya un congreso en donde nos podamos saludar y abrazar, pues yo creo que la plataforma Zoom nos permite estar pues con esa cierta cercanía que casi como que estamos todos en casa, ¿no? En nuestras casas y nos permite pues cierta, bueno, pues eso, cercanía y amabilidad entre todos. Y nada, un placer, muchas gracias y seguimos en contacto para otras acciones que vayamos a llevar a cabo en el 2021. Muchas gracias, Leandro y Fiorella. Muchas gracias, Muchísimas Javier. gracias a ustedes y desde Repeca es un honor estar presente. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.